Ok, shalom hermanos. Primeramente, antes de empezar, queremos decir Barak Yahweh. Barak Yahweh. Barak Yahushai. Barak Yahushai. Baruch Hashem Baruch HaKodash. Doble honores a nuestros apóstoles en la gran piedra del molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora sobre el Espíritu, los hemos reunido para a continuar la lección del último video, entrando en cómo los elegidos estuvieron con Yahushai desde el principio, okay, y edificando en ese tema. En el último video tocamos en cómo Yahushai estuvo presente durante la creación, okay, durante el Antiguo Testamento, okay, fue el primer espíritu creado, okay, y en esta lección vamos a entrar en cómo los elegidos fueron creados por Yahushai para ayudar a él con la creación y como estuvimos con él desde el principio, okay. Y con eso esperamos que sea edificante. Vamos a empezar. Este es Salmos capítulo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ya, porque últimamente los únicos que van a ser salvos en estos últimos días son ellos que sus pecados fueron perdonados por el Señor, por medio de Yahushai, okay, que es nuestro mediador, en quien tenemos oportunidad para regresar al Padre Yahweh, okay, el nombre de Dios siendo Yahweh, nuestro Señor Salvador siendo Yahushai, israelitas siendo ustedes llamados latinos, morenos y indios indígenas, okay, nuestro poder es en nuestro Señor Yahushai, que por él tenemos acceso al Padre Yahweh, okay. Bendito es el hombre que es perdonado, okay, para obtener esa misericordia, man. Okay. Igual. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no imputa iniquidades y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque últimamente, como vamos a entrar en este video, los elegidos, los que fueron predestinados para obtener esta misericordia, esta salvación, ellos ya han sido perdonados por sus pecados. El balance es que nadie sabe quién son esos hombres, para que no nos pongamos orgullosos o inflados o nada de eso, man, porque nadie sabe. Pero esos hombres ya son escogidos desde el principio, okay, ya fueron perdonados. Sus nombres ya fueron escritos. Esos nombres ya fueron escritos, y benditos son esos hombres, man, porque desde el principio esto ya fue escrito en los espíritus de esos hombres. Entonces, desde el principio fueron perdonados y fueron programados para aguantar hasta el final, man, en la fe. Entonces ahí vamos a brincar. Vamos a brincar a Apocalipsis 14 y 5. Actually, start at... start at 3. Yeah. Apocalipsis 14 y 3 dice, y cantaban una canción nueva delante del trono. Esa canción es esta palabra, man, el entendimiento profundo y perfecto de las escrituras, la palabra de Yahweh, que es Yahushai, okay, empezando con los nombres de Yahweh y Yahushai en la fe, okay, sí, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía entender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Los elegidos, man, los profetas, fueron los únicos que fueron dado el entendimiento de esta canción, man, de esta palabra, de esta verdad, de los misterios, okay, de lo oculto, de lo que fue escondido de los demás de este mundo, man, porque esa canción fue programada dentro de los espíritus de estos hombres desde el principio, man. Igual. 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos fueron los hombres que no fueron contaminados con otras doctrinas, con otras filosofías,
con religiones, con las idolatrías, con la manera de este mundo. Vírgenes espirituales. Hemos hecho un video, tocando en este tema, man, que esto no está hablando de mujeres literales, y los elegidos no son vírgenes literales, sino espirituales, mentales. Básicamente limpios de la mugre de este mundo, man. Redimidos de dentro del mundo por nuestro Señor Yahushua, el quien estuvimos a su lado desde el principio, predestinados. Ya nosotros somos contaminados con cristianismo, catolicismo, el de Islam y lo que sea, somos, como dice, vírgenes, limpios. Porque desde el momento que fuimos recién nacidos en esta verdad, refrescados a la verdad, no tocamos ninguna otra mujer, nomás Sofía, la sabiduría, Dice, estos son los que siguen al Cordero Yahushua, por donde quiera que vaya. Por donde quiera que vaya, lo estamos siguiendo, porque no tenemos vida en ninguna otra cosa. No tenemos vida o esperanza en lo que ofrece este mundo, aunque tengamos que trabajar y pues mantenernos a nosotros mismos. Nuestra esperanza no es en este reino. Nuestra esperanza no es en que América sea grande otra vez. Nuestra esperanza no es en ganar la lotería o en Tener casa. tener riquezas en este mundo o nada. Esperar a ti. Nada, nada. Sino en nuestro Señor Yahushua. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como, o sea, primicias Las primeras frutas. para Dios y para el Cordero. Las primeras frutas, esa palabra ahí regresa a la palabra que significa las primeras frutas, los first fruits. ¿Por qué las primeras frutas? Porque fuimos los primeros, creados por Yahushua, debajo de Yahweh, y estuvimos con él desde el principio, Lo vamos a continuar o comprobar con estas escrituras, Las primeras frutas, del Padre y de Yahweh, del Padre Yahweh y del Señor Yahushua, Y 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Son sin mancha delante del trono de Yahweh, los elegidos, los primeros frutos, los amigos de Yahushua, Entonces, comprobando lo que leímos en la primera escritura, los elegidos ya son perdonados, No sabemos si somos esos hombres, pero tenemos la fe que lo que está escrito es la verdad, y que si somos esos hombres y aguantamos hasta el final, y tenemos ese regalo, nuestro El galardón. El galardón, nuestro Señor, de ser reunidos con nuestro Señor, de siendo casados a nuestro Señor espiritualmente, Ahí es cuando fe toca o importa demasiado, en esa parte, porque como dice también en las escrituras, dice que te pongas como si eres, That's exactly the spirit I was thinking that. que te pongas como si eres uno de esos elegidos. Eso es la fe y la confianza, es el balance. No sabemos si somos esos hombres, pero al mismo tiempo no puedes destruirte en decir que pues eso no puede ser mí. Entonces ¿para qué pelear? No, ponerte esa confianza, esa fe, continuar y darle duro, mejorarte, reprender a Satanás, y aguantar, Mira, Efesios 1:3. Este es del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Yahushua. Bendito sea el Señor, el Padre Yahushua, porque
hemos sido bendecidos en cosas espirituales, man, en nuestro Señor Yahushua. En siendo renacidos, hemos sido bendecidos, aunque tendremos que sufrir, okay, aunque las maldiciones, man, nos pegan cada día, cada momento, okay, aunque se aparezca que estamos perdiendo en este lado, porque aquí solo estamos para perder en lo físico, pero en el espíritu y en lo que cuenta, estamos ganando, man. Morir por Yahushua es ganancia, man. You know? Igual. Versículo 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Ahí está, man. Ahí está. Los elegidos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para estar con Yahushua y para obtener a Yahushua en los últimos días, man, y ser los primeros frutos salvados de este mundo, man, porque fuimos los primeros mundos creados desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Igual. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Para que seamos delante de Él sin mancha, man. ¿Por qué? Porque estuvimos con Él desde el principio. Fuimos predestinados para obtenerlo al final de este mundo, y dados el don y los regalos espirituales para ser refrescados y reactivados, y para últimamente obtener la misericordia y el perdón de todo pecado, ¿no? You know? Entonces eso vale la pena de tener que sufrir en este lado, ¿no? You know? Igual. Versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahushua. Predestinados para obtener esa adopción, porque como leemos en Joseas, el primer capítulo, man, en cuanto estuvimos pecando y regándola, ¿ok? Y cagándola, el Señor, hey, man, él nos dijo que no íbamos a ser su gente por un tiempo, man. You know? Deshació de nosotros, man. Volteó su espalda. Nos dio su espalda por un tiempo. Hasta estos tiempos, man, los últimos tiempos. Mandando su hijo Yahushua para tener ese mediador y para tener ese sacrificio, man, para regresar a Él en esa adopción de hijos. Porque hemos hecho videos, man. Esta adopción, que en el mundo le encanta decir pertenece a todo el mundo, solo le pertenece a Israel y a los elegidos en este lado, man. Lo acabamos de comprobar, man. You know? Igual. Dice, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Yeah. Nuestro Señor Yahushua, igual. En quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Redención, ¿por qué? Porque a un tiempo estuvimos sin el Señor, man, en el mundo, igual. La remisión de pecados según las riquezas de su gracia. El sacrificio de Yahushua, man. Igual. Que sobrebueno para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. No. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad solo fue dado a sus elegidos, man. El misterio, porque esto es misterio en el mundo. El mundo dice que la adopción pertenece a todo el mundo. El mundo dice que el sacrificio de Yahushua y su sangre fue para todos los aceptan. Acabamos de leerles que solo los predestinados están por obtener esto. Entonces, si hay predestinación, no hay voluntad propia, y esto no le aplica a todo el mundo. Matter of fact, give me Ephesians 1:1. Just jump to the first verse real quick. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Yahushua, por la voluntad de Yahweh, a los santos que están en Efeso. Los santos que están en Efeso. Esto solo le pertenece a los santos, man. ¿Quién son los santos? Salmo 55, man. Los israelitas.
los que fueron dados el primer pacto, y aquí en el segundo pacto les pertenece, man, los israelitas, para destruir esa mitología, man. Jump back to, where were you at, 12? No, 9. Okay. Versículo 9. Okay. Regresando al versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Yahushua. Reunir todas las cosas en Yahushua, después de la dispensación de los tiempos. Estos tiempos que estamos viviendo, man, en donde todo está siendo revelado, en donde las profecías que fueron escritas desde los tiempos antiguos están cumpliéndose, en donde los elegidos están siendo levantados y sellados, en donde está por terminarse este último imperio de Esaú, y en donde lo que fue creado por Yahushua, esas primeras frutas, desde antes de la fundación del mundo, están siendo reunidos debajo de él de nuevo para ser rescatados en estos últimos tiempos. Igual. Dice, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. La herencia, man, porque para haber una herencia tiene que haber una will, un propósito, Un testimonio. un testimonio, para testificar que desde antes de todo esto fue escrito y predestinado, man, para que estos elegidos obtengan esa herencia, coheredores con Yahushua, man, de acuerdo con el propósito del Padre Yahweh, que ha creado y planeado todo esto, man, como dicen en el mundo, man, el gran plan, que solo le pertenece a Israel, man, empezando con los elegidos, porque últimamente Israel va a obtener esto en el reino, man, en la segunda entrada. Pero en la primera entrada, los elegidos, man, y en orden, los que van a ser los gobernadores, man. You know? There's verse 12. Do you want me to read verse 12? No, that's it on that. Okay. De aquí vamos a brincar. You want 71? Sí. 18 starting with the first. Oh, Khan. Yeah, What's the new one, you the start at 18. Now you start at 18. It says, Santiago. Actually, start at 16. Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no eres, dice, toda buena Dad viva. Regalo. Yeah. Toda buena regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo esto que fuimos dado, man, este entendimiento, la profecía, la caridad, la fraternidad, todo esto fue dado a nosotros por el Padre Yahweh, man, nuestro Señor Yahushua. Fue dado a nosotros por nuestro Padre Yahushua, man, para tener esa oportunidad de regresar a Él. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mundanza, dice, ni sobra de variación. Porque el Padre no es un hombre que cambia, man, para que no seamos destruidos, man. Él nos ha prometido desde el principio que esto es lo que vamos a obtener. Entonces en estos últimos tiempos está por venir, man, para los que aguantan y para Israel. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de la verdad, man. Por la voluntad de Yahweh. Nosotros, sus elegidos, fuimos renacidos, refrescados en la palabra de verdad que es Yahushua, con quien estuvimos desde el principio y con quien vamos a regresar ahorita en el final.
¿Sí, güey? Las primeras frutas. Dice, para que seamos primicias, Primer frutas. las primeras frutas Ujú. de sus criaturas. Primer frutas de sus criaturas, man. Ahí está el punto. Los elegidos fueron las primeras frutas de las creaciones. El orden, Yahweh, Yahushua, los elegidos. De ahí vino todo lo demás. ¿Sí, güey? 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice, Airarse. airarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Yahweh, por lo cual desechó toda inmundancia y abundancia de malicia. Yup, deja todo lo que era tu viejo hombre, man. Siendo una nueva criatura en Yahushua, man. ¿Sí, güey? Recibí con mansedumbre Con humildad. la palabra implantada. La palabra implantada. Esta palabra, este entendimiento, el conocimiento de nuestro Padre Yahweh y Yahushua, sus nombres, esto fue implantado en nuestros espíritus desde antes de la fundación del mundo, man, para ser reactivado en los últimos tiempos. Era la semilla, man. ¿Qué, güey? Dice, la cual puede salvar vuestras almas. La herramienta, la semilla, la llave fue implantado en nuestros espíritus para ser reactivado en estos últimos tiempos, para que seamos salvados, man. Entonces, cada espíritu no tiene esto, man. Solo los elegidos, que Dios mediante somos esos hombres, man. Predestinación. Esta palabra fue plantada en nosotros. Por eso, en cuanto oímos la palabra, en cuanto fue nuestro tiempo para ser reactivados, pasó en un instante, man. No hubo duda. El tiempo se aceleró y ¡pum! Nos pegó todo y lo entendimos. Por eso los elegidos entienden los misterios después de un breve tiempo. Y hay en el mundo hombres que han dedicado sus vidas enteras para estudiar estas escrituras y no lo han obtenido. ¿Cómo eso es posible? Porque esta palabra fue implantada en nosotros, man. Para que en el momento que el Padre decidió reactivarnos por medio de nuestro Señor Yahushua, fue como una luz que fue prendida, man. That's it on that. Luego de ahí, actually, real quick, voy a sacar la definición de esa palabra implantada, man. Que en el inglés es engrafted. Dice, lo voy a trasladar, man. Efitos, que se suena como fitus, man. You know? Pero la definición dice en inglés inborn o puesta desde el nacimiento, implantada por naturaleza, implantada por la instrucción. La instrucción del Padre Yahweh era que esta semilla, ¿okay? este entendimiento, esta llave de la salvación, todo esto, man, su instrucción era que esto iba a ser implantado en nuestros espíritus, man. Y no hay nada que nos pueda quitar eso, man. Los elegidos, eso es parte de nuestro espíritu, man. Nuestro destino. Que no hay nada puede alterar el destino, man. Aunque trate Esaú, aunque traten los 2/3, man. Esto es lo que es, man. You know? También dice, luego de aquí vamos a brincar. Vamos a brincar a, that was James, right? You're reading James.
get me 1 Peter 1:1. And with this, we're going to close it. You got a pre? This is Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, ¿no ha elegido Yahweh a los pobres de este mundo? Los pobres de este mundo, man, somos nosotros, man, los israelitas. Porque, man, el Señor decidió pasarnos por pobreza, pasarnos por aflicción, por sufrimiento, por aflicción, por tribulación, para que en el regresar a Él entendamos que, man, no hubo ningún obstáculo, grande, suficiente grande para separarnos de Él, porque fuimos implantados con esto desde el principio, man, you know? Para regresar a nuestro Señor Yahushua, nuestro esposo, man, espiritual. No conocemos nada más. Dice, para que sean ricos en fe. Ricos en la fe, man. Que leemos en la Escritura que fe es un regalo, man. No todos son dados el regalo de la fe profunda. Dice, para que sean ricos en fe y heredores del reino que ha prometido a los que le aman. Heredores de ese reino, man. Coheredores con Yahushua, que fue prometido desde el principio, man. La voluntad del Señor. La voluntad del Señor, man, es que estos hombres, man, aunque tengan que sufrir por un tiempo para cumplir el propósito del Señor, para conocer los dos lados, al fin del día, no hay nada que nos podrá separar de nuestro Señor Yahushua y de ser coheredores con Él en el reino, man, y obtener la perfección, de ser parte de su cuerpo y de ser parte del cuerpo de los gobernadores que están por reinar la creación entera. You know? Este es el primer libro de 1 Pedro, el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Yahushua, a los esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Estos extranjeros esparcidos son los israelitas, man. Porque como leímos en la profecía, Israel iba a ser esparcido sobre los 4 rincones. ¿Extranjeros a qué? Su nacionalidad, su heredad, las promesas, el pacto, el conocimiento de la palabra, el nombre del Padre, el nombre del Señor, Yahweh, Ba'ashem Yahushua. Ya hemos hecho lecciones en esto, man. Keep going. Elegidos según la presencia de Yahweh, Padre, en santificación del Espíritu. De acuerdo de la presencia del Padre. Keep going. Para obedecer y ser rociados con sangre de Yahushua, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces estos elegidos fueron predestinados para obtener la misericordia del sacrificio de nuestro Señor Yahushua, en este lado. Últimamente Israel entero fue prometido esto, pero los elegidos, ese cuerpo, los elegidos y el tercio fueron los únicos prometidos de obtener la salvación en la primer entrada, man. You know? Es pesado, man. Porque esa sangre, ese sacrificio, esa salvación fue implantada en nosotros desde el principio. No hay nada que pueda separar Yahushua de sus hombres, man, de sus elegidos. Él dijo que Él reza por ellos. Él no reza por todo el mundo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahushua de los muertos. Los elegidos fueron predestinados para ser renacidos, man, para reobtener lo que les fue dado desde el principio, después de un tiempo de olvidar, para regresar a Yahushua y ser resucitados en Yahushua
igual como Él fue resucitado en Yahweh. Keep going. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Reservada en el cielo para nosotros, man. Las riquezas en el cielo, lo cual estamos orando y abundantemente, esperando de obtener en Yahushua. Finish it off at 5. Que sois guardados por el poder de Yahweh mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Para ser manifestada en el postrero tiempo. En este tiempo está siendo manifestado esto, man. Por eso sobre el Espíritu Yahweh Shem Yahushua les estamos trayendo estas lecciones, man. Este entendimiento. Por el Espíritu Yahweh Shem Yahushua dado a nuestros apóstoles, man. Dado a nosotros. Para, Dios mediante, siendo reunificados con nuestro Señor Yahushua, que por el poder de nuestro Padre Yahweh, esta salvación fue prometida. Si esto es, bound, si esto es juntado por el poder de Yahweh, Él mismo, ¿qué lo puede quebrar, man? Nada, nadie. La promesa de la palabra de Yahweh. Que él no es hombre que miente. Entonces, tenemos algo grandioso esperándonos. Dios mediante somos esos hombres. Por eso es importantísimo aguantar hasta el fin, y tener esta confianza y fe en Yahweh Bashem Yahushua. Entonces, con eso, hermanos, esperamos que fueran edificados. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.